Good morning, good afternoon. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este webinario de la OCDE Colombia, una transición hacia la economía circular. Me llamo Natalie Clico y soy analista de políticas públicas en la División de Desempeño Medioambiental e Información y voy a copresidir este webinario con el ministro del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Colombia. Antes de empezar con el contenido de esta reunión, quisiera darles algunas informaciones para que este webinario pueda desempeñarse de buena manera. Como ya lo saben, sin lugar a duda, este webinario va a interpretarse en español. Por eso, quisiera pedirles a nuestros ponentes que hablen despacio y espero que puedan oír el mensaje, que no haya un plazo entre lo que van a ver en la pantalla y la interpretación, que todo les llegue al mismo tiempo, imágenes e interpretación. Lo que queremos es que este webinario sea interactivo, por eso si tienen comentarios o preguntas, pues tanto mejor. Y por eso les vamos a pedir que utilicen el chateo en inglés o en español. Podemos leer ambos idiomas. Hay dos posibilidades. Si quieren hacer una pregunta a uno de los ponentes o si quieren intervenir durante la sección de preguntas y respuestas, pueden escribir un chat al moderador de la OCDE, que va a aparecer aquí en pantalla. Si tienen una pregunta técnica o logística, entonces pueden contactar el host. Y si quieren escribir una pregunta, no se les olvide indicar su nombre y su organización, porque si no, no podremos saber de dónde vienen ustedes. Bueno, esto es para las reglas de este webinario y ahora quisiera hacer una breve introducción para los que no conocen la OECD. Esta organización se estableció en el 1961, estamos en París, trabajamos con 35 países miembros, pero también con muchos otros países y países socios para promover políticas públicas que mejoren la economía y el bienestar social de las personas en todo el mundo. Desarrollamos un diálogo para el desarrollo, tenemos un centro para análisis, también intentamos armonizar y cooperar entre diferentes partes y países. Este webinario se ha organizado dentro de un proyecto que se llama Mejorar la eficiencia institucional y la eficacia de la gobernanza pública en Colombia. Se trata de un proyecto de 4 años que ha recibido un apoyo financiero de la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia. Este proyecto tiene 6 componentes. Este webinario forma parte del eje medio ambiente y economía circular y estos diferentes ejes se van a llevar a cabo no solo de manera paralela, sino que los resultados de este webinario podrán alimentar algunas de los demás componentes. O sea que estas secciones no van a ser aisladas. El resultado de este seminario podrá alimentar las otras secciones. Les voy a describir con más detalle el eje medio ambiente que hemos organizado conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hemos organizado una serie de 5 webinarios y también vamos a organizar 2 reuniones técnicas en Colombia. Los temas de estos webinarios son la economía circular, la responsabilidad extendida de los productores, el plan de gestión de desechos locales y regionales, un plan de prevención de los residuos y otro acerca de datos y monitoreo. El objetivo de este proyecto es
aprender de las buenas prácticas de otros países de la OCDE para que sea una fuente de inspiración para que Colombia pueda poner en práctica su nuevo plan que se adoptó hace muy poco sobre gestión de desechos. Y por eso, dentro de este webinario, vamos a insistir en los mecanismos para coordinar los diferentes niveles, nacional, regional y municipal, para mejorar la gobernanza. Ahora les voy a hablar de las personas que están aquí en París y que van a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con una muy buena presentación de Marcus Beck, de la Fundación Ellen MacArthur. Esto realmente será una introducción al concepto mismo de la economía circular. Marcus nos dará muchos ejemplos de asociaciones con el sector privado y también alianzas con ciudades y regiones. O sea que esto será una buena introducción. También tenemos aquí Kari Harlevy de Sitra, que es el Fondo Finlandés para la Innovación. Kari nos explicará cómo Finlandia desarrolló su primera hoja de ruta para la economía circular. Yo creo que este será un buen ejemplo de cómo se puede construir una estrategia de economía circular a nivel nacional. Y también tenemos aquí Françoise Bonnet, que trabaja para ACR+, y también nos brindará más ejemplos para ilustrar cómo las ciudades y las regiones pueden fomentar la economía circular. Después tendremos una discusión de panel y una sección de preguntas y respuestas. Y aquí es donde esperamos recibir sus preguntas y sus comentarios. Y así podremos tener un debate acerca de los aspectos más importantes y también podremos empezar a identificar buenos ejemplos que podría aplicar Colombia. Bueno, otra información para saber quién está aquí en línea. Se han registrado 72 participantes en Colombia y lo que es muy interesante es ver que tenemos 19 representantes de instituciones públicas nacionales, 22 de instituciones regionales o municipios, 27 de empresas o gremios, 1 de la universidad y 3 personas que vienen en su capacidad individual. O sea que realmente todo un abanico de representantes de diferentes sectores, lo cual yo creo permitirá tener un debate muy interesante. Y realmente estamos muy satisfechos de ver que están todos aquí con nosotros. Durante el proceso para registrarse, ya vieron que les pedimos que nos identificaran los principales desafíos para la transición hacia una economía circular en Colombia. Y lo que ven aquí en pantalla es el resultado de esta pequeña encuesta. Y la mayoría de los que contestaron a esta encuesta dijeron que el marco regulatorio era realmente uno de los principales desafíos. También la concienciación, o sea que realmente piensan que los ciudadanos o incluso las empresas no se dan cuenta de las ventajas de la economía circular. También está la investigación y el desarrollo, la gobernanza, con el vínculo entre el nivel local y el nivel nacional. Y lo que es muy interesante es que la financiación tiene el último lugar. Por lo general, mucha gente dice lo que necesitamos es dinero, pero aquí no es lo que vemos. Vemos que hay otros retos que son más importantes aún que el elemento financiero. Y entonces realmente nos parece un resultado muy interesante. Quisiera poner aquí en pantalla algunos de los desafíos principales que han compartido ustedes con nosotros. Esto está en español. Lo que ven es que lo que hemos aprendido gracias a esta pequeña encuesta es que ya se han hecho muchos esfuerzos. El sector privado, por ejemplo, ya ha hecho esfuerzos para esta transición hacia la economía circular, pero son esfuerzos aislados por ahora. Y entonces esta es una de las cosas que podríamos comentar
cómo tener un efecto dominó, cómo implicar más empresas en estos esfuerzos. También vemos que hace falta una dinámica de mercado y que hace falta incentivos de mercado. Esto es lo que dijeron algunas de las personas, y que realmente esto es un desempeño no solo para los gobiernos, sino para todas las partes. Y esto también es un mensaje que me parece importante. Lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a Santiago Rango Botero, que del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que nos explique la situación en Colombia y los planes que tienen ustedes en Colombia para una transición hacia la economía circular. Santiago, tiene usted la palabra. Santiago, ¿me escucha? Santiago. ¿Aló? ¿Sí? ¿Puede compartir? Sí, los perdí un segundo. Si usted quiere, nosotros podemos compartir su presentación. ¿O no? Sí, por favor, porque no me está dando la opción. Ok, espera un segundo. ¿Puede intentar nuevamente, por favor? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tiene el botón Share? Hola, Fabricio, no veo la presentación. ¿Ya los demás la están viendo? ¿No quiere compartir la presentación usted? Lo puede hacer, ¿ah? Es que no me deja la opción, déjame vuelvo a intentar. Ahora está subiendo la presentación. Perfecto. ¿Listo? Está haciendo Share My Screen. Ok, perfecto. Ahora la ponga en slideshow. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalie, y a todos por su asistencia. No quisiéramos en el Ministerio de Ambiente quitarle espacio a los expertos internacionales que vamos a tener. Solo quisiéramos, digamos, compartir con ustedes algunos mensajes claves, digamos, y relevantes para lo que pretendemos hacer. El primero de estos mensajes claves, como ustedes probablemente ya sepan, es que nuestra generación de residuos en Colombia está creciendo. Digamos, estimamos que ha crecido un 30%, digamos, hasta el último año que tenemos datos confiables. Y lo más importante es que no esperamos que esta tendencia cambie, digamos, según nuestro patrón actual de desarrollo y de producción y consumo de recursos naturales. Otro mensaje también muy importante es que, si bien estamos mejorando la cobertura, digamos, en el servicio de recolección y disposición de residuos, en áreas urbanas aún nos queda un reto muy importante en temas de disposición final, digamos, adecuada de residuos. Y otro mensaje, digamos, muy importante que queremos compartirles es que, si bien hemos avanzado en términos de política pública ambiental para la gestión de residuos, aún nos quedan, digamos, grandes retos como país. El primero, digamos, avance notable que vale la pena compartir con ustedes si no lo conocen, es el COMPES para la gestión integral de residuos sólidos, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Consejo de Política Económica y Social. Esto lo pueden descargar de internet para conocerlo y tener más detalles. Nuevamente, por falta de tiempo no vamos a entrar en detalles. Quizás acá lo más importante que queremos compartirles es que esta es la primera vez, digamos, que una política en Colombia trata de cambiar el paradigma hacia, digamos, desde el paradigma actual en el que estamos basados, que es
tratar los residuos sólidos a través de rellenos sanitarios, digamos, disponer los residuos sólidos en rellenos. Lo que queremos ahora es comenzar a prevenir la generación de residuos y justamente contribuir hacia una economía circular en donde los recursos y los materiales permanezcan en la economía el mayor tiempo posible, trayendo beneficios tanto para nosotros como autoridades, para los ciudadanos del común y para las empresas privadas también al poder identificar estas opciones de simbiosis industrial. Bueno, tenemos un poco de cosas que les queríamos comentar, como nuestros avances en el tema de responsabilidad extendida del productor. Ya tenemos 7 líneas de residuos cubiertas, pero nuevamente no quiero entrar en detalles aquí para no quitarles tiempo a los expertos. También tenemos un breve, digamos, abrebocas de las cosas en las que estamos trabajando, digamos, en el gobierno nacional con apoyo del DNP, del Ministerio de Vivienda y demás. Tampoco queremos entrar en detalles aquí. Hay cosas bastante interesantes que nos pueden preguntar y les mandamos los links para que ustedes las conozcan. La ley, por ejemplo, para gestión integral de residuos en los que estamos trabajando, lo que venimos trabajando en REP, los temas de internalización de costos ambientales y a la salud por la mala disposición de residuos, etcétera. Se los podemos compartir, como les decía, más adelante. Y digamos que por último la invitación que les hacemos, viendo que tenemos tanto autoridades locales, regionales y el sector privado, es que les saquen jugo a los expertos, digamos, ellos están aquí para apoyarnos a resolver los retos que actualmente tenemos. Muchos ya han solucionado en países similares a Colombia problemas similares a los que tenemos. Todos tienen bastante experiencia en el tema, entonces la invitación es a que les saquen el jugo, hagan todas las preguntas que necesiten, pueden compartir esto con sus colegas y demás. Y sobre todo, digamos, también aprovechen al gobierno que está aquí, tanto autoridades regionales y locales como empresas privadas, para contarnos cuáles creen ustedes que son los principales retos en temas de política. Como mencionaba Natalie, más del 70% de ustedes creen que estos son principales obstáculos que tienen actualmente para que podamos trabajar, digamos, todos en conjunto hacia una transición a una economía circular. Muchas gracias y le damos la palabra a Marcus de la Fundación MacArthur. Thank you very much. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por darnos una breve introducción en cuanto a la situación en Colombia. Creo que vamos a pasar directamente a una sesión más informativa acerca de la economía circular y acerca de cómo se puede preparar una visión a nivel nacional, local y regional. Y vamos a empezar por Marcus Beck, quien lidera el desarrollo empresarial global de la red CE100 en la Fundación Ellen MacArthur. Es una iniciativa estratégica para establecer asociaciones con empresas. También hay otras partes interesadas involucradas y otras iniciativas para vincularse con empresas, con ciudades y con gobiernos para hacer avanzar la idea de economía circular. Y ahora Marcus nos va a dar una breve introducción acerca de la forma en que se puede entender la economía circular, acerca de las actividades que uno puede realizar, en especial con empresas. Marcus, adelante, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Pueden darme derechos de administración para que pueda compartir mi presentación, por favor? Marcus, I make you already present. Marcus, ya lo registré como ponente. Debería poder compartir desde ya su PowerPoint. Yo no soy ni presentador ni moderador. Me tienen que dar los derechos. Sí, usted ya está registrado como ponente. Bueno, indica OCDE. Vamos a abrir la presentación desde aquí.
So I'm not sure which slide is on because Yo no sé qué diapositiva están viendo porque yo no veo nada aquí en mi pantalla. ¿Podrían darme los derechos de administrador para que yo maneje mi presentación? Porque si no, yo no voy a estar viendo lo que ustedes estarán viendo. thank you. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Gracias, Santiago, por esta introducción. Es un agrado estar aquí con ustedes en forma virtual y contarle nuestra visión desde la Fundación Ellen MacArthur. Voy a hacer una breve presentación de lo que es la economía circular, darnos unas ideas del contexto, pero tenemos un público que ya debe conocer el concepto, pero yo creo que vale la pena redefinirlo y dar una introducción en este sentido. En su vida anterior, Ellen navegó por el mundo y en el 2005 hizo una carrera y dio la vuelta del mundo en 71 días. Y esto fue un récord. Y en sus viajes y en su tiempo en el mar, ella desarrolló un entendimiento profundo de lo que significa tener recursos finitos. Todo lo que llevó con ella en su viaje, la ropa, la comida, las herramientas, la benzina, todo tuvo que ser manejado hasta la última gota, porque a veces en su viaje se encontraba a más de 2.500 millas de la ciudad, la más cerca, y ahí es donde una se da cuenta de lo necesario que es manejar bien los recursos que tiene. Después de navegar, ella se empezó a interesar en la economía y se dio cuenta de que estamos enfrente de la misma problemática. Tenemos límites que son el planeta, y viendo la economía se dio cuenta que la evolución de la economía mundial ha sido dominado por un modelo lineal de producción y consumo. Se fabrican bienes desde materias primas, se venden a clientes que los usan hasta que ya no funcionen o ya no les sirven o ya no los quieran y luego los desechan. Este modelo lineal ha sido un motor de la prosperidad económica y ha permitido progresos en la eficiencia de los recursos, pero ella se dio cuenta que todo sistema basado en el consumo, más que en el reacondicionamiento de recursos, acarrea pérdidas significativas en toda la cadena de valor. Si uno mira estos recursos, solo nos van a dar abasto para una o dos generaciones más, y esto llevó a Ellen a reflexionar y empezó a investigar. Se dirigió a académicos en el 2010 cuando creó la fundación. Nos unimos con nuestro socio McKinsey para generar datos y dar cifras para argumentar en términos económicos acerca de la necesidad de la economía circular. Miramos la estructura de los desechos que genera la economía. Nos dimos cuenta de que en la economía hay muchas pérdidas, incluso en sectores maduros de países desarrollados. Por ejemplo, en Europa, el auto promedio queda estacionado el 92% del tiempo. El 92% del tiempo el auto está ahí, sin nada, haciendo perder dinero, perdiendo valor. El 31% de la alimentación se desperdicia en la cadena de valor. Y en promedio, el espacio de oficina solo se usa
en un 35 a 50% del tiempo, y eso del tiempo laboral. Esto muestra que los materiales representan 3,2 billones de dólares estadounidenses, la industria de los bienes, pero el 80%, o sea, el 2,7 billones, terminan siendo vertidos o incinerados. Hablando con expertos de la economía, del desempeño de la economía azul, de la economía colaborativa, del biomimetismo, ella fue hasta el final de los pensamientos de los que indagaron hasta los últimos límites de la economía y diseñó un enfoque de la economía circular. La economía circular es un enfoque innovador que cubre el crecimiento económico y el diseño de recursos finitos. La economía circular es optimizar y no desechar. Y se define como una economía que reacondiciona desde el diseño y que busca mantener la máxima utilidad siempre de todos los componentes. Nosotros llamamos este gráfico el de la mariposa. Es un gráfico que usan muchos de nuestros socios, miembros y algunos afiliados, y nos encanta esta imagen y queremos compartirla. Al centro está la economía lineal, los materiales, la fabricación de productos, y luego esto termina siendo vertido o incinerado. Hay algo de reciclaje, pero esto llega solamente al final del ciclo de vida. Pero en la economía circular hay 3 principios: mejorar y preservar el capital natural controlando los stocks de recursos finitos, lo que significa que hay que desmaterializar el uso y llegar a dar un uso en forma virtual cuando se puede. Cuando se requieren realmente recursos naturales, hay que elegirlos en forma sabia y usar tecnologías que permiten un uso más eficiente o con mayor desempeño de los recursos. Segundo principio, la optimización del rendimiento de los recursos con la circulación de productos. Y ahí hay que enfocarse en las líneas azules, en el ciclo técnico con el reciclaje, pero también hay un valor agregado adicional, hay un flujo de dinero que se libera cuando se mantiene y se amplía el ciclo de vida de un producto al reacondicionarlo o repararlo. Y nosotros buscamos en un producto reutilizar componentes o refabricar solo partes y reacondicionar el aparato. Y lo mismo vale para un ciclo biológico. Lo que buscamos es que un objeto no termina siendo desechado o incinerado. Miren en el textil, en la vestimentaria, solo el 2% de las importaciones de algodón o de fibras sintéticas terminan siendo recicladas para una reutilización en la industria misma del textil. Hay potencialidades increíbles para el reciclaje, para la reutilización del textil a final de vida, por ejemplo, para rellenar sillas o plumones, o incluso para la aislación o la industria de los muebles, o también para alfombras o para materiales menos costosos antes de, por último, llegar a incinerarlos o reintroducirlos en el sistema. El tercer principio es mejorar la eficacia del sistema, desvelando las externalidades negativas. Esto incluye hacer menos daños a los sistemas como la alimentación, la movilidad, la vivienda, la educación, la salud, pero también manejar estas externalidades como el uso de las tierras, del aire,
la contaminación del agua o la contaminación sonora. Y, por ejemplo, algunos socios en la industria del plástico hablan de las sustancias tóxicas que se usan a lo largo de la fabricación del producto. Hoy hablaba con un socio de Dinamarca y veíamos cómo podíamos usar materiales alternativos, por ejemplo, de plantas o de la caña de azúcar o de sustitutos interesantes para que seamos más sostenibles y que estemos reutilizando y usando menos sustancias tóxicas. Nuestra fundación trabaja en 5 ámbitos. Ahora no tengo tiempo para presentarles todo. Tenemos un equipo importante en el Reino Unido y lo que buscamos es tener datos duros, pruebas claras para que todos los socios del sector público y privado puedan comunicar mejor, tener un discurso coherente y lograr una transición. Hacemos trabajo de educación y capacitación para establecer redes con escuelas, con universidades. Lo hacemos en línea, pero también en forma presencial, en las aulas, afuera de las aulas. Y estamos logrando avances. El tercer eje es nuestro trabajo con empresas y gobiernos. Y hablando del sector público, tenemos una caja de herramientas para decidores políticos. Es una metodología que pone a disposición una serie de herramientas para los decidores políticos que quieran lanzarse en esta transformación para la economía circular. Y lo hicimos en un caso piloto con Dinamarca para demostrar las ventajas para el sector privado, por ejemplo, en crecimiento del PIB, para los hogares en cuanto a los ingresos disponibles y la mejor generación de empleo, para el medio ambiente, por la reducción de externalidades y todo esto comparado con un enfoque tradicional, digamos, no circular. Y me alegro mucho invitarles a visitar en nuestro sitio web esta caja de herramientas que está a disposición, que claro, no es la solución para todo, pero sí permite tener una reflexión de los cambios que se requieren en cada sector. Y tiene que ver con los resultados de su encuesta, donde ustedes recalcaron la importancia del marco regulatorio. Y nosotros llevamos cierto tiempo ya trabajando con la Comisión Europea sobre la economía circular. Trabajamos con el gobierno nacional en Dinamarca, en Eslovenia. Estamos en negociaciones con otros gobiernos nacionales o regionales y con ciudades, porque pensamos que las ciudades son lugares donde se puede producir un cambio. Y que es un ambiente muy importante. Tenemos una red de ciudades circulares con participantes del C100. Y la idea es ver cómo funciona la economía circular en un contexto local, en su ciudad. Y lo que queremos es que esto se pueda difundir en forma libre en nuestro sitio web para que haya más debate, más comunicación, para dar lugar a este empuje a favor de un compromiso. La semana pasada estuve en Londres con algunos colegas y celebramos el lanzamiento del Comité
de desechos y reciclaje de Londres. O sea, es una hoja de ruta para la economía circular. Y los finlandeses nos van a contar en un minuto más de su hoja de ruta de Finlandia para la economía circular, pero en Londres nos interesamos en sectores como el ambiente, el entorno de la construcción, el textil. Y esto fue muy ambicioso. Pero pensamos que el reciclaje en realidad es la última opción porque hay tanto valor que sacar de productos al mantenerlos en uso y en circulación que no estamos aprovechando. Y para terminar sobre esta red CE100 que ya le mencioné, es un ambiente no competitivo de participación multipartita y ahí tenemos empresas multinacionales del mundo entero. Tenemos 3 polos regionales en Brasil, donde está todo lo que tiene que ver con América Latina, luego está Europa y Estados Unidos. Y tenemos esta interacción entre el sector privado y aunando a sectores para que hablen de materiales no tóxicos, de iniciativas sistémicas sobre el empaquetado plástico con fibras naturales, por ejemplo, para llevar adelante una visión sistémica para que logremos un cambio. En esta red hacemos capacitación para los miembros, hacemos webinarios con académicos y conocimientos que se pueden compartir en las empresas, en las estructuras de gobierno y creamos una red virtual mediante una plataforma de intercambio de buenas prácticas, pero también tenemos una red presencial. La gente se reúne cada 6 meses para talleres para lograr proyectos colaborativos en que 2 o 3 miembros se juntan para conversar de lo que están haciendo. Para difundir ideas de pequeñas empresas y de cómo pueden difundir o mejorar su desempeño a lo largo de la cadena de abastecimiento, eliminando los desechos en la producción o diseñando reacondicionamientos de productos o componentes para reciclaje o revalorización. Algunos ejemplos más. Todos conocen la economía colaborativa. Algunos de los logos que están aquí en pantalla. Pero somos críticos a veces con nuestros socios. Uber, por ejemplo, es una empresa de uso compartido de autos. Y en principio el hecho de compartir significa un mejor uso, pero el auto por definición no es un modo de transporte sustentable comparado con el transporte público u otras alternativas. Y Caterpillar, por ejemplo, es un excelente ejemplo para fabricar componentes que se puedan reutilizar, revalorizar o, por último, reciclar. Y luego los intercambios. Y cambiar algo por otro producto, por ejemplo, Lexmark. Hay modelos de actividad comercial que existen, pero cada empresa tiene que dar un paso adelante. Tenemos socios como Cisco, Renault, Google, que están asignando recursos en términos de recursos humanos o financieros para ser más circulares.
Pero para esto se requiere tiempo y por eso trabajamos con nuestros socios, pero nosotros exigimos un mínimo de 3 años para colaborar y luego hacemos un balance. Con esto concluyo. Espero haberles dado una introducción interesante para este debate y me alegro de escuchar sus preguntas un poco más adelante después de las 2 presentaciones que vienen. O tal vez les ocurran ideas mañana. No duden en contactar a la Fundación. Hablamos español, así que no duden en contactarme. Pero me alegro escuchar a ACR+ y al Fondo Finlandés acerca de la hoja de ruta de nuestros vecinos escandinavos. Muchas gracias. Thank you very much, Marcus, for this nice. Muchísimas gracias por esta excelente presentación de la economía circular. Usted nos ha dicho que la agenda para la economía circular va mucho más allá de la gestión de los desechos y que hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Ahora le vamos a dar la palabra a Kari Herlevi. Kari es director de proyectos en Sitra. Sitra es la Fundación para la Innovación. Es una fundación independiente que trabaja bajo la supervisión del Parlamento. Y si he entendido bien, Sitra también está desarrollando la hoja de ruta de la economía circular de Finlandia. Entonces, realmente nos interesa mucho este programa nacional para promover la economía circular. Kari, tiene usted la palabra. Thank you, Natalia. So it's a Muchísimas gracias. Estoy muy complacido de poder presentarles a nuestros amigos colombianos el caso de Finlandia. Primero, algunas palabras acerca de Sitra. Se trata de una organización independiente que trabaja bajo la supervisión del Parlamento y tenemos ahora mismo $1.000 millones. Ese es nuestro presupuesto. Somos una agencia de 50 años y durante 50 años hemos tenido muchísimas iniciativas, incluyendo en la economía circular. Hace 2 años empezamos este trabajo. Claro que hay muchísimos desechos en el mundo y mucha demanda para las materias primas. Y esta demanda para las materias primas va en aumento. En Europa, casi siempre lo que consumimos lo consumimos solo una vez y luego lo tiramos. Y esto constituye un derroche de materiales, pero también un desperdicio que tiene muchos más aspectos. Necesitamos muchas más tierras de cultivo, necesitamos más agua, más acero, más energía, y todo esto se desperdicia. Acabo de oír la presentación de Marcus, pero les voy a indicar que en este modelo lineal en Finlandia hemos adoptado una prohibición para los desechos orgánicos para que no se pongan en los rellenos sanitarios. O sea que ya en Finlandia no se pueden poner los desechos orgánicos en los rellenos sanitarios. No siempre se puede recuperar estos desechos, pero estamos intentando introducir estos diferentes ciclos que ven ahora en pantalla. Y este diagrama lo utilizamos mucho aquí en Finlandia para explicar cómo funciona esto. Cuando pensamos en la economía circular, casi siempre pensamos que esto es importante para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero también es importante desde un punto de vista de la economía. Por ejemplo, los rellenos sanitarios realmente no crean muchos empleos.
Sin embargo, el reciclaje o la reelaboración de productos sí que crean miles de empleos. Por supuesto que son empleos para los que se necesita algunas competencias y algunas habilidades. Pero también hay algunos empleos, por ejemplo, el reciclaje, donde no hace falta muchas habilidades. Sin embargo, sí que hace falta que haya un sistema para que esto se lleve a cabo de manera idónea. Hemos hecho un estudio con McKinsey y hemos visto que realmente la economía circular es importante desde el punto de vista de la economía y de los negocios. O sea que es importante para proteger el medio ambiente, pero también para fomentar la economía y los negocios. También decimos que no hay opciones individuales. La gente tiene que cambiar su comportamiento. Esto realmente es lo más difícil. Es muy difícil cambiar los comportamientos y los hábitos. Sin embargo, los hábitos tienen que cambiar tanto para la vida, para la movilidad, para la alimentación. Y también las empresas tienen que cambiar la manera en que producen. Aquí tienen un mapa. Aquí está mi país. Y hemos adoptado una hoja de ruta. El gobierno ha dicho que quieren que Finlandia sea uno de los pioneros de la economía circular y también han llevado a cabo muchísimas inversiones para que esto se pueda llevar a cabo. Han demostrado un liderazgo importante y una trayectoria para ver hacia dónde nos queremos dirigir. También hemos visto que la economía circular podría permitir la creación de muchísimos puestos de trabajo. La hoja de ruta para la economía circular tiene diferentes capas. Para empezar, una capa política. Después, tenemos proyectos emblemáticos. Estos son los proyectos más importantes que podemos poner en obra. Y también tenemos muchos proyectos privados que van a implementar los diferentes socios. Uno de los elementos más importantes para que funcione esta hoja de ruta es un sistema de alimentación sostenible, también un sistema de transporte que pueda seguir las reglas de la economía circular. La explotación de los bosques sostenibles, las acciones comunes, y hemos intentado en cada caso examinar toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el consumidor final, para que haya mejoras en toda la cadena. El año pasado tuvimos, durante un periodo de 4 meses nada más, 1000 participantes. Abrimos un sistema en línea para que la gente se pudiera inscribir y proponer ideas innovantes. Y escogimos así 66 acciones gracias a las 250 ideas y comentarios que se habían propuesto. Entonces es un proceso muy dinámico, como lo pueden ver. Aquí ven los diferentes ámbitos para la hoja de ruta. Si lo quieren consultar, pueden consultar el sitio web y pueden pinchar en algunos de estos elementos para tener más detalles. La verdad es que queremos tener un enfoque holístico. No queremos que estos diferentes elementos se hagan de manera aislada. Queremos hacer vínculos entre, por ejemplo, el aspecto técnico y el aspecto biológico, porque nos parece más idóneo tener este enfoque. En las acciones comunes, el quinto punto, hemos intentado desarrollar la enseñanza y la educación.
Se trata de desarrollar la educación tanto a nivel del kinder hasta el nivel de la educación superior y que esto esté ya incluido en el currículo escolar de los diferentes niveles educativos. Esto es importante para que los alumnos y los estudiantes entiendan la economía circular. Aquí hay diferentes ejemplos de los temas de políticas públicas y aquí son simplemente algunos aspectos de la hoja de ruta. Claro que uno de los ejemplos es el que ya di, la prohibición de poner desechos orgánicos en los rellenos sanitarios, pero hay muchos otros ejemplos. Estamos trabajando con el gobierno, aunque no seamos nosotros una institución gubernamental. Nosotros somos un poco como los inversionistas. Lo que queremos es que estas iniciativas se implementen y tenemos una secretaría también y trabajamos con los ministerios, incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Economía, el Ministerio de la Agricultura, y también lo que queremos es que estos ministerios trabajen juntos. Tenemos también un comité directivo presidido por el ministro y también por un representante del sector privado. O sea que realmente esta es una asociación público-privada porque así nos parece que esto podrá resultar mejor. Como yo lo he dicho, la hoja de ruta y sus acciones solo están en la primera etapa, solo es el inicio. Y lo que queremos es poder cambiar los comportamientos de los ciudadanos. Y como ya lo dije, este es uno de los principales desafíos ahora mismo. Para darles un par de ejemplos de lo que se está haciendo en mi país, tenemos, por ejemplo, diferentes empresas que trabajan para desarrollar la economía circular. Y estos son modelos de negocios muy interesantes que queremos promover. Algunas de estas iniciativas son muy ambiciosas y muchas empresas quieren involucrarse. Y yo creo que esto es una de las maneras de decir que, como lo dijimos antes, la financiación no es lo más importante. Lo más importante es que haya una mejor toma de conciencia de la importancia de la economía circular y que haya un mensaje positivo y que haya un liderazgo, incluyendo del sector privado. Marcus ya mencionó algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos. Tenemos Palpa, por ejemplo, que es un sistema de reciclaje. Bueno, esto es bastante similar a lo que se hace en muchos otros países europeos, pero la verdad es que a nosotros nos ha resultado muy bien. Por ejemplo, reciclamos el 98% de las latas de aluminio y 1,7 millones de paquetes se pueden reciclar. Y esto lo lleva a cabo organizaciones sin fin de lucro, que han desarrollado incluso unos modelos que han funcionado muy bien. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo, incluyendo para otros países europeos que no han tenido los mismos logros que nosotros en este programa de reciclaje. El otro ejemplo que les quisiera dar es Enevo, que empezamos con una nueva empresa que empezó hace 7 años y ahora tienen 100 empleados y muy temprano se dieron cuenta que el sistema de tratamiento de los desechos sólidos en las ciudades era muy ineficiente. Por ejemplo, muchos camiones están colectando desechos de contenedores que están casi vacíos. Entonces desarrollaron un sistema en línea para que este sistema de colección de desechos fuera mucho más eficiente. Lo hicieron introduciendo sensores. Tienen un sensor que les permite detectar dónde se sitúan los desechos. Y tienen sistemas muy avanzados
que pueden utilizar, y también pueden utilizar medidas de las emisiones de CO2. Esto es un ejemplo que realmente ha cambiado una práctica, y son simplemente 2 ejemplos. Claro que hay más. Esta es una labor que sigue. Hace un par de semanas organizamos un foro aquí en Finlandia acerca de la economía circular con participantes de muchísimos países, y también estaban en las Naciones Unidas, estaban muchas fundaciones, incluyendo la Fundación Ellen MacArthur, y esto es algo que también vamos a organizar el año que viene. Entonces, muchísimas gracias, y nada más les quería comunicar este ejemplo, que es el ejemplo de Finlandia. Thank you very much, Carrie. Muchas gracias, Kerry. Es muy interesante escuchar que están de acuerdo, que en parte el desafío fue adaptar el marco regulatorio y que nos habló de esta prohibición de echar en vertedero los residuos orgánicos, que fue un paso muy importante para alejarse de los vertederos. Y también mencionó que es tan solo el principio de su economía, de su estrategia de economía circular, y que fundamentalmente ahora tienen que llevar estas ideas a prácticas concretas para dar el paso más concretamente hacia la economía circular. Yo creo que fue muy positivo escuchar este ejemplo de cómo se puede tener un pilotaje para lograr una economía circular desde el nivel nacional. Ahora vamos a escuchar unos ejemplos más concretos de formas en que regiones y municipalidades también pueden actuar a favor de la economía circular. Y le voy a dar la palabra a Françoise Bonnet, que está aquí. Françoise es la secretaria general de la Asociación de Ciudades y Regiones para la Gestión Sustentable de Recursos, ACR+, y ella lidera el trabajo sobre la economía circular y la Red Europea para la Economía Circular. Adelante, Françoise, tiene la palabra. Buenos días a todos. Now my Ahora, ahí se acaba mi español. Voy a seguir con mi presentación en inglés. Tal vez pueden mostrar las diapositivas, la presentación. Porque no tengo mucho tiempo, no me han dejado muchos minutos, por lo tanto yo tengo que empezar presentándoles nuestra asociación. ACR+, es una red internacional de autoridades regionales y locales que buscan promover una gestión duradera y sustentable de los recursos. Tenemos autoridades regionales y locales como miembros, pero además tenemos miembros asociados, que son empresas como Suez Medio Ambiente, ONGs o universidades, porque pensamos realmente que se requiere un enfoque y una acción multipartita. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo retrocedo con las diapositivas? Bueno, nos constituimos hace más de 20 años, por lo tanto tenemos ya una experiencia, digamos, decente en la gestión de recursos de materiales, en la gestión de residuos, pero no solo, porque desde el principio promovemos los aspectos de prevención, cómo se puede reducir la cantidad de desechos que producimos. Tenemos algo más de 90 miembros que representan más de 1000 municipios en Europa y en los países del sur mediterráneo, y como se los decía anteriormente, tenemos a autoridades públicas, pero también a empresas privadas y a ONGs con quienes colaboramos. Hemos compartido nuestra visión con nuestros miembros y en el 2014 creamos la Red Circular de Europa para ayudar a nuestros miembros a implementar estrategias de economía circular en sus territorios. Para esto, compartimos la visión siguiente. Primero, la jerarquía de los desechos es la base. El primer nivel es la prevención. ¿Cómo logramos reducir nuestra generación de desechos en nuestros hábitos de producción y de consumo? Esto hay que mejorarlo. Luego,
tenemos una jerarquía territorial. Siempre y cuando sea posible, promovemos los circuitos cortos. Sabemos que no siempre es factible, pero cuando lo es, buscamos promover soluciones locales. También estamos convencidos de la necesidad de un enfoque multipartita con la fase de producción, la fase de distribución y la fase de consumo, con todos los actores de la cadena de valor juntos. También pensamos que es importante tener una gobernanza común. Se requiere un líder, un capitán del navío, pero se requiere la acción concertada de todos los actores y que todos estén contribuyendo. Y por último, y es el objetivo de esta presentación de hoy, las autoridades locales y regionales son autoridades y actores claves. No siempre lo saben, pero yo les voy a demostrar cómo ustedes pueden actuar a nivel local y a nivel regional, combinando su acción con el nivel nacional. Es un poco como las muñequitas rusas. Está el nivel local, regional y nacional, y cada uno tiene que complementar la labor del otro y que haya colaboración a cada nivel de competencias y con todos los actores. Como yo les decía, las autoridades locales y regionales son actores claves para la economía circular. Pueden actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Y lo que hay que saber y tener muy claro es que, siendo autoridades públicas, ustedes están en el nexo del interés del lado productivo y del interés del lado consumo. Y ustedes tienen que defender el interés público y tienen que buscar un equilibrio, porque los consumidores son sus ciudadanos, pero los productores prevén empleo a nivel local. Por lo tanto, siempre tienen que apuntar hacia este equilibrio, pero sabiendo que ustedes defienden el interés público. Por lo tanto, la economía circular no es para nosotros la optimización de un sistema, es un cambio de sistema. No es solo abaratar costos y ser más eficientes, es mucho más. Hay que separar la generación de residuos del desarrollo del país y de la región y reflexionar no solo a un nivel económico, sino en términos de impacto socioeconómico en el territorio. Como lo ven en esta diapositiva, pueden actuar sobre la oferta con cambios de comportamiento o, muy importante, la contratación pública, y sobre la demanda con o la oferta con la infraestructura, el apoyo a las empresas, el marco fiscal y regulatorio. Nunca tienen que estar constituyendo obstáculos. Ustedes siempre tienen que estar en posición de facilitadores, de intermediarios. En cada uno de estos círculos hay una herramienta que ustedes pueden usar. La primera herramienta es la planeación. ¿Cuál es su estrategia a nivel local? Y créanme, pueden hacer mucho. No necesariamente a nivel de una ciudad, sino más bien en un barrio. Uno puede implementar iniciativas de economía circular al promover actividades de reuso o sistemas de colecta selectiva, de recogida selectiva. Ustedes ya estarán actuando a favor de la economía circular. La contratación pública ecológica, esto es muy importante. En Europa ya es casi el 20% del PIB, y con esto se puede estimular ciertos mercados. Hay cambios comportamentales también, centros de reutilización o de promoción de la reutilización. Por ejemplo, hoy en día en Suecia hay una tasa reducida de IVA que busca fomentar la reutilización y es darle un incentivo a la reutilización de objetos. Está la recogida selectiva de desechos y el reciclaje. Esto es fundamental, y en Colombia, por ejemplo, sabemos que es mucho más que solo la gestión de residuos. Hay que pensar en el diseño ecológico, etcétera. Pero el punto de partida y, digamos, la etapa más sencilla es mejorar sus sistemas de gestión de residuos, prohibiendo, por ejemplo, los vertederos o teniendo impuestos altos sobre el uso de vertederos o la incineración, y teniendo mecanismos de recogida selectiva
eficientes. Siempre hay que monitorear y controlar porque hay que estar constantemente evaluando su política y el apoyo a las pymes. En Europa y a nivel mundial, las actividades de las pymes son las más importantes. En Europa son casi el 90% de la actividad económica. Así que imagínense la importancia de promover y fomentar lo que hacen las pymes porque son las empresas innovadoras. Hay subsidios también. Al dar cierto tipo de subsidios, uno puede promover cierto tipo de actividad y puede nivelar un mercado. Los impuestos locales son fundamentales y sobre todo el sistema de pago según lo que se deseche. Es el principio del que contamina paga aplicado al contaminador, que en este caso es la persona o la empresa que genera desechos. Y con este sistema realmente se puede marcar una diferencia. Yo voy a pasar muy rápidamente, pero así tendrán ideas fundamentales para cada medida. La contratación y licitaciones públicas, no solo apoyar a productos verdes, es también dar un ejemplo a los ciudadanos y a los demás y crear empleos verdes. El apoyo al diseño ecológico. A nivel regional o local no siempre se puede porque suelen ser regulaciones nacionales, pero lo que pueden hacer es promover el diseño ecológico con incentivos económicos o con sistemas de etiquetado o recompensas regionales para ciertos tipos de productos o servicios, como se los voy a decir en un minuto más. El apoyo a las pymes. Esto es fundamental porque para nosotros la innovación es parte de la solución y no solo se trata de innovación técnica o tecnológica, sino también de innovación social. Tenemos que cambiar la forma en que consumimos y para lograrlo necesitamos innovación. Ya se habló con la economía colaborativa, los sistemas de productos y servicios están dando lugar a nuevos modelos de negocios con productos que duran más de lo que hubiesen durado. Tenemos ejemplos distintos de nuestros miembros que muestran que apoyando a las pymes, por ejemplo, con incubadoras, se puede estimular la innovación y apoyar a empresas innovadoras que se están creando. El apoyo a los sistemas de servicios de productos es una innovación clave para el futuro. En vez de ser dueño de un producto, uno puede ser dueño o solicitar un servicio porque uno no siempre necesita ser el propietario de un producto. Siempre damos el ejemplo de que, por ejemplo, no es necesario tener un taladro para hacer un par de hoyos al año. Por lo tanto, pueden haber empresas de arrendamiento o de alquiler para crear empleos verdes. Se pueden dar ejemplos al promover estas prácticas, pero también se pueden usar en todas sus administraciones a nivel local o regional y con esto uno va promoviendo distintos tipos de modelos de actividad. Como les decía, los sistemas de recogida selectiva eficientes son fundamentales. Cuando uno habla con recicladores, nos dicen que necesitan calidad y cantidad. Cantidad está bien, hay que recoger todos los desechos que se producen, pero también se requiere calidad y se requieren sistemas de recogida selectiva. Y lo más importante al principio es lograr separar lo orgánico, lo húmedo, con lo que uno puede producir energía, por ejemplo, o compostaje, y separarlo de los desechos secos, porque esto da una mejor calidad de los desechos secos. Por lo tanto, se requiere tener la infraestructura adecuada en su territorio y, por supuesto, no van a tener las mismas exigencias si están en una zona urbana
altamente poblada, como lo que están viendo aquí, que es el laboratorio de la recogida selectiva en París, o en zonas agrícolas donde va a ser distinto. Hay que adaptar el principio, pero se requiere un sistema de recogida selectiva eficaz y eficiente con un buen sistema de seguimiento y monitoreo, porque si no, los ciudadanos no tienen los incentivos para adoptar los buenos comportamientos. Los impuestos locales y regionales. Ya se ha comprobado que con impuestos altos sobre los vertederos y la incineración, hay un incremento del uso de los sistemas de recogida selectiva y del reciclaje, porque uno está desincentivando al uso de vertederos o a la incineración. Y en el gráfico mostramos que en Austria, por ejemplo, cuando se aumentaron los impuestos, hubo un declive drástico en la cantidad de desechos que fueron a vertedero o a incineración. Ya no puedo avanzar en mi presentación. Tal vez se acabaron las pilas. Sí, ahí está. A un nivel muy local también se puede usar la tributación local para promover la recogida selectiva y tratar de reducir la cantidad de desechos remanentes, porque pueden haber impuestos que se calculan según la cantidad, el peso o el volumen de desechos remanentes. Va a significar que según la cantidad de desechos que uno genera, paga más o menos. Si uno genera menos desechos, paga menos. Y esto es un muy buen incentivo para los ciudadanos. También los estudios demuestran que esta tributación local que promueve la recogida selectiva y que promueve una baja en la generación de desechos, se pueden lograr cambios. Recientemente publicamos un análisis comparativo de 7 territorios para mostrar que esto fue lo que diferenció a los 7 territorios y está a disposición en nuestro sitio internet. Hay algo muy importante también, que es la concientización del público, de los ciudadanos, por supuesto, pero no solo de los ciudadanos, de todos los actores, porque todos deben saber que es un imperativo. Los desechos son un recurso, no es necesario descartar los residuos y saber que esto es un costo para las autoridades locales y regionales. Hay que concientizar más al público y los invito a visitar el sitio web www.ewwr.eu. Es un proyecto europeo de reducción de residuos y en forma voluntaria hemos tenido ejemplos de cómo se puede concientizar al público en territorios nuevos. Para resumir y concluir mi presentación, yo los invito a ustedes, autoridades locales y regionales, a liderar la iniciativa para un consumo y una producción sustentable en su territorio para garantizar el marco regulatorio adecuado con estrategias de largo plazo. A veces es más fácil hacer un plan para usar vertederos, pero a mediano o largo plazo no se logra así la circularidad. Hay que hacer que esto le importe a los ciudadanos y a los consumidores y que puedan participar, y hay que lograr que el reciclaje o la recuperación sea más atractiva que el uso de vertederos o la incineración. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, Françoise. Gracias por estos ejemplos de lo que puedan hacer los gobiernos regionales y locales para desarrollar la economía circular. Yo creo que ahora llegó el momento de abrir el debate. Si tienen preguntas, ya hemos recibido algunas preguntas del público. Y ahora vamos a utilizar el chat.
nos pueden enviar sus preguntas. Nos tendrían que decir por lo menos quién representan o quiénes son también, si posible, porque siempre es bueno saber quién está planteando la pregunta. Y ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido una pregunta de Julián Comar, que tenía una pregunta para Marcus, que le preguntaba cómo trabajar para su fundación, lo cual está muy bien, porque hay muchos muy buenos ejemplos. Yo creo que lo que vamos a hacer es decir que las presentaciones se enviarán después, o sea que ustedes van a recibir toda la información, todas las presentaciones y también las direcciones web de los que han hablado, y así los pueden contactar de manera bilateral. También hubo una pregunta de Kari, de Finlandia. Una pregunta para Kari, y la persona que planteó esta pregunta quisiera saber si hay más ejemplos de incentivos económicos para el sistema de recolecto de desechos, para los recolectores concretamente, y cuáles son los logros que se han tenido y cuáles son las innovaciones en el reciclaje de desechos municipales. O sea que son en realidad dos preguntas. ¿Cuáles son los incentivos económicos para que haya más reciclaje? Y también una pregunta para Françoise Bonnet. ¿Qué tan exitosa es la innovación social en los países con los que trabaja? Porque esto es uno de los principales desafíos. Cómo planear políticas públicas que puedan fomentar un cambio social. Otra pregunta de Larisa Aragón, que pregunta, dice que Colombia es un país con muchas zonas rurales y mucha actividad agrícola. Pero el sector agrícola va disminuyendo y que quiere saber si con la economía circular se puede promover las zonas rurales. Bueno, tal vez puedan contestar estas preguntas y después seguiremos con las preguntas. O sea que sigan mandando sus preguntas porque después seguiremos. Kari, la primera pregunta. Thank you very much. Muchísimas gracias. Bueno, con el primer ejemplo que les di, el incentivo, cuando hablamos de reciclaje, hay una opción: o se puede formar parte del sistema, o si no se quiere formar parte del sistema, entonces hay que pagar un impuesto especial, que son 55 centavos por litro. Entonces, lo que hemos visto es que muchas empresas pues prefieren formar parte del sistema de recuperación de desechos. Bueno, a lo mejor esto no es un incentivo, sino más bien una sanción, pero cuando pensamos en la eficiencia de los materiales, realmente lo que hemos hecho es promover los acuerdos voluntarios. Hemos intentado ver cómo las empresas pueden, conjuntamente con consultores, por ejemplo, establecer un acuerdo voluntario para mejorar la eficiencia de los materiales. Pero claro, esto solo es una parte de la economía circular. Y en Citra hemos intentado proponer otras iniciativas
no solo el tratamiento de los desechos y la eficiencia de los materiales. Y la verdad es que es difícil a veces saber cuáles son los incentivos que pueden funcionar. A veces lo interesante es ver ejemplos que se llevan a cabo en las empresas, y aquí hay un director, por ejemplo, de una empresa que a lo mejor tiene una iniciativa muy buena y entonces va a hablar a otros directores de otras empresas para que adopten la misma idea. Entonces, estos ejemplos a veces son un buen método. Claro que es algo voluntario, pero de todos modos hace falta una parte voluntaria y también una parte que sea regulatoria, como lo dijo François en su presentación. Gracias. François, ¿quisiera usted contestar? Sí, en cuanto a los incentivos para el reciclaje y la recuperación selectiva, hay que establecer una distinción entre lo que hacen los municipios, lo que hacen los ciudadanos y los desechos comerciales, los desechos de las empresas. Por supuesto, hace falta un marco regulatorio. Siempre hace falta una ordenación jurídica. Hemos visto que ayuda tener reglas, por ejemplo, para promover la colecta selectiva. También tenemos un sistema de consignas, por ejemplo, que es también interesante. Yo creo que en los días que vienen o dentro de una semana tal vez van a tener una sección de un webinario especial acerca de la responsabilidad extendida de los productores. Y esto es verdad que en Europa ha funcionado bastante bien para promover el reciclaje de los desechos. Claro que este instrumento se le puede criticar porque no ha cumplido todos los objetivos, pero en cuanto a reciclaje, yo creo que este instrumento sí ha funcionado muy bien en prácticamente todos los países de la Unión Europea que tienen este sistema de responsabilidad extendida del productor. En cuanto a las zonas rurales, la otra pregunta que se nos planteó, también se pueden hacer muchas cosas en estas zonas, especialmente en cuanto a los desechos orgánicos, porque se pueden combinar, por ejemplo, los desechos orgánicos, que en zonas rurales hay muchísimo desecho orgánico, y estos desechos orgánicos los pueden utilizar los agricultores. Tenemos un buen ejemplo en Europa donde la parte orgánica que se recupera en los diferentes hogares, en las ciudades, se ponen en una fábrica de digestión anaeróbica, de compostaje, para los agricultores. Y esto realmente es un beneficio directo. Entonces, esto es fácil para la parte orgánica. Aquí sí que se puede conseguir la circularidad de la economía circular. También diré algo acerca de los cambios sociales. Claro que aquí el reto es importante. Es muy difícil conseguir los cambios sociales, pero siempre es importante educar y explicar. Y esto hay que empezar con las escuelas. Realmente con las escuelas primarias. Organizar capacitación, organizar campañas. Y esto hay que hacerlo a menudo. Y también en las ciudades, nosotros tenemos ciudades que son miembros de la ACR. We have also this kind of call for. Tenemos un problema técnico.
Apologies for that. There was a small technical. Sí, lo siento, hubo un pequeño problema técnico. François ya puede reanudar. Sí, quería contarles que a nivel de las ciudades se puede promover iniciativas de los ciudadanos, por ejemplo, dando pequeñas cantidades de dinero para implementar proyectos que realmente con un pequeño presupuesto consiguen hacer cambios a nivel de una vecindad o de un barrio. Esto es algo que se ha hecho en Europa y funciona muy bien, y les podemos dar muchísimos ejemplos para demostrar cómo se puede fomentar este cambio social. Pero la educación realmente es lo principal para que haya un cambio. We'll take Gracias. Vamos a tomar otra serie de preguntas. Nos siguen llegando sus preguntas. Muchas gracias. Nos han hecho preguntas distintas. Algunas tienen que ver con los distintos recursos. Hubo un comentario, por ejemplo, que los recursos en Colombia no son los mismos que en los países europeos. ¿Cómo puede uno hacer todo esto con recursos limitados? También se nos preguntó acerca de un desarrollo económico fuerte, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día en Colombia. ¿Cómo logramos este cambio hacia la economía circular en medio de un desarrollo económico fuerte? Supongo que es lo que se decía anteriormente, que se generan más residuos, etc. Luego hubo una pregunta sobre los sistemas EPR, el hecho de que se exportan muchos desechos porque no siempre hay capacidad de reciclaje en el país. Y muchos dispositivos tienen que ver con los importadores de bienes. Cómo uno maneja esto y cómo contribuye uno a crear nuevos mercados, nuevas cadenas de valor, nuevas cadenas de procesamiento. Es una pregunta muy amplia, como lo pueden ver. Y hubo otra pregunta más sobre esta prohibición de vertederos y cómo se puede introducir en forma progresiva. Quisiéramos saber si hay ejemplos de países que han adoptado en forma progresiva para paulatinamente alejarse de los vertederos. Estas son algunas preguntas. Estoy viendo para ver si hay más, porque yo creo que esta va a ser la última serie de preguntas. Sí, hay una pregunta muy importante también sobre la articulación del sistema con el reciclaje informal. Creo que es algo muy importante. Pero también sobre la responsabilidad ampliada del productor. Quiero simplemente decirles que vamos a tener otro webinario sobre la responsabilidad ampliada del productor, así que dejemos estas preguntas para el próximo webinario. Y la última pregunta. Esta pregunta es sobre los esfuerzos de educación ambiental. Alguien que se llama María Fernanda González quiere preguntarle a Cari, porque ella dice que se está haciendo muchos esfuerzos de educación ambiental y campañas de cambios de comportamientos, pero que cuesta ver el resultado. Y ella quiere saber si tienen ejemplos de forma en que se monitorea los cambios que tienen que ver con estas actividades de educación o cambios de comportamientos. Muchas gracias. Esta va a ser la última serie de preguntas, pero pueden seguir mandando preguntas. Vamos a guardarlas y trataremos de retomarlas al final. Tal vez no en este webinario de hoy, pero como lo saben, es una serie de webinarios que vamos a tener y se tratará de
ver cuáles son sus preocupaciones principales. Le doy la palabra ahora a Carrie. Sí, gracias. Muchas preguntas, pero para contestar la última sobre educación, tenemos estudios y logramos identificar lo que funciona. Y lo trabajamos en los programas escolares. Pero es algo que se va a implementar a lo largo de muchos años y va a tomar tiempo, pero usamos herramientas políticas para el monitoreo del uso de estas herramientas y ver cómo se está tratando el tema de la economía circular. Tratamos de usar tecnologías modernas y hacer un seguimiento de los avances. Sabemos que el sistema educativo ya está involucrado. Lo vamos a hacer en más de 50 escuelas de Finlandia ya desde el próximo año. Pero es difícil decir cuán efectivo esto va a ser en los cambios de comportamiento porque es un enfoque muy vertical desde arriba, pero lo que necesitamos es un cambio desde la base, desde la vida cotidiana de las personas y ver cómo cada cual puede decidir tomar transportes públicos en vez de su auto o comer comida que no sea carne, por ejemplo. Y hay que usar una combinación de ambos. Luego se habló de la prohibición de vertederos y nosotros prohibimos el hecho de vertir desechos orgánicos. Lo emitimos en el 2013, pero se prohibió en el 2016, o sea que dejamos un periodo de 3 años para que se hicieran los ajustes y que cada cual entrara en conformidad con el proceso. A lo que voy es que se requiere un tiempo, plazos claros para dejar que se haga el cambio, que no puede ser muy radical y que hay que empezar a comunicar desde antes. Hubo una pregunta sobre Colombia, sobre la forma en que países que están desarrollándose rápido pueden hacerlo. Y pienso en un estudio de la Fundación Ellen MacArthur sobre India y se concluyó que en un país donde no hay reciclaje, se puede, sin embargo, pasar a sistemas más adelantados. En muchos países europeos tenemos que avanzar paso a paso porque ya tenemos sistemas establecidos. Muchas gracias. Le voy a dar 3 minutos, Françoise, para que concluya. Estamos llegando al final y luego le daré la palabra a Marcus para saber si usted quiere contestar alguna pregunta. Hay ejemplos buenos de prohibición de vertederos o de impuestos sobre vertederos. Estaba pensando en el Reino Unido. En forma paulatina incrementaron los impuestos sobre vertederos cada año. Y en 10 o 15 años hubo una baja drástica de los desechos que fueron vertidos en rellenos. Y hay distintos ejemplos de este tipo. Y claro, no tenemos los mismos recursos, pero es importante saber cuáles son los recursos a disposición. Y cuando uno decide pensar en la economía circular, en su estrategia, hay que saber muy bien cuáles son los insumos que tiene y cuáles son los productos que busca tener a nivel de ciudad, de metabolismo de la ciudad. En Finlandia tienen un excelente ejemplo sobre la madera y los bosques, porque es un recurso importante para ellos, pero esto no se va a repetir en otro país. Sobre la dificultad entre países en
que se están desarrollando y la generación de desechos que esto conlleva, y esta es la dificultad. ¿Cómo se puede desacoplar la generación de desechos del crecimiento del PIB y del desarrollo? Lo que yo les puedo decir es, por favor, miren lo que está sucediendo y no cometan los mismos errores que en otros países. También lo dijo el colega de Finlandia. Tal vez tienen la suerte de no tener grandes fábricas de procesamiento de desechos, pero esto puede acelerar el reciclaje porque en los países europeos desarrollados tenemos una sobrecapacidad de estas fábricas y hay que alimentarlas con desechos. Y es un círculo que significa trabas para promover el reciclaje. Nosotros hemos hecho errores, otros países también, y es importante compartir experiencias para que no se repitan los errores. Gracias, Françoise. Le voy a dar la palabra ahora a Marcus. Marcus, ¿quiere comentar acerca de estas preguntas? Muchas gracias, Natalie. Se hicieron muchas preguntas. Yo podría hablar un par de horas más, pero voy a limitarme a 2 puntos. Primero, hay que buscar no solo hacer el mal menor o hacerlo menos mal, sino que hacerlo mejor. Reducir los vertederos no cambia la forma en que generamos los desechos. Se requiere un cambio sistémico. Hay que, desde el diseño, eliminar los residuos. Hay que tener nuevos modelos de distribución, nuevas logísticas para no llegar a generar estos desechos y no necesitar los vertederos. Porque lo que está en un vertedero queda en el medio ambiente, en el océano, etc. La fundación se ha enfocado en materiales específicos, una economía del plástico para los empaquetados plásticos, porque nos damos cuenta del impacto dañino del empaquetado plástico. Solo el 14% de estos empaquetados plásticos se reciclan y de estos solo el 2% se reutilizan para empaquetado plástico. El resto se reutiliza para otros plásticos. Pero es una cadena de valor con mucho desperdicio. Y por eso una empresa como Unilever o Procter y Gamble no necesitan esperar para hacer este cambio. Por eso trabajamos con todos los privados, las autoridades regulatorias, para tener los incentivos buenos y los sistemas adecuados para ponerse de acuerdo para cambiar esta estructura. Se ha hablado mucho de marcos regulatorios y estoy de acuerdo, es fundamental, pero no lo es todo. Se requiere una mezcla de enfoque vertical, ascendiente y descendiente. En empresas como Brasil hay un retraso por gobiernos locales o por limitaciones de infraestructura, pero hay que trabajar con todos los actores a nivel local para iniciar un cambio todos juntos. Y desde un punto de vista sistémico, yo les hablé de los empaquetados plásticos y estamos ahora viendo las fibras en la industria textil de la vestimentaria. Y estamos logrando no solo optimizar y hacer las cosas menos mal, o sea, generar menos desechos, pero ir más allá y ser restauradores. Pero se trata de diferencias que tienen que ver con las zonas urbanas o rurales y presiones distintas, pero hay un potencial tremendo en las zonas rurales y hay estudios de casos sobre la agricultura circular, en que la agricultura se lleva a cabo para lograr una baja sistémica del uso del nitrógeno. Se trabaja para la reforestación
miramos el biomimetismo, lo que podemos aprender de la naturaleza y de los sistemas naturales. Cuando hablamos de economía circular, claro, el nivel cero es el reciclaje, tener menos desechos, manejar los residuos y la logística, pero el cambio mayor es el enfoque sistémico y es trabajar juntos, no solo con una o dos empresas, sino a nivel de una ciudad o de una comuna, para que los distintos actores trabajen juntos. Y ahí hay que encontrar los incentivos buenos. A veces son incentivos tributarios, incentivos financieros, incentivos para la imagen, elementos de riesgo. Cada sector es distinto. Hay diferentes modalidades para actuar. Sobre productos y servicios, todo parte por el diseño. Y al diseñar un producto nuevo, siempre hay que tener conciencia de su vida de su segunda vida, de la etapa siguiente. Y hablamos de educación y estamos educando generaciones nuevas, pero miremosnos. Si uno ve un producto y si les gusta, estos jóvenes lo compran, no les importa la circularidad. Por eso es muy bueno enfocarse en la educación y la fundación lo está enfatizando. Tenemos socios y redes de universidades excepcionales, pero hay que trabajar para la educación de todos, para que haya un cambio de mentalidades, para que transicionemos en forma paulatina hacia una economía más circular. Muchísimas gracias, Marcus. Realmente lo ha dicho todo. No debemos de enfocarnos solamente en la gestión de desechos. Hay muchas otras cosas que hay que hacer para promover la economía circular. Yo creo que podemos cerrar ahora este webinario, pero solo es el inicio de una reflexión que vamos a tener con las partes en Colombia. Lo que vamos a hacer es que vamos a organizar un seminario sobre la responsabilidad ampliada de los productores. También, para todos los que han participado el día de hoy, van a recibir todas las presentaciones. También vamos a proporcionar la grabación gracias al Ministerio en Colombia. También van a recibir una pequeña encuesta para que podamos mejorar este formato. Por lo consiguiente, con esta encuesta podrán hacer sugerencias. Y también quisiera recordarles que para este webinario han recibido muchas informaciones con antelación. Hubo, por ejemplo, una nota con ejemplos de Japón, de Países Bajos, también de diferentes ciudades, para explicar lo que han hecho para mejorar la economía circular. Bueno, pues les voy a dar las gracias a todos nuestros ponentes y a la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia, los ministerios colombianos, Minambiente, Minvivienda, para su apoyo. Gracias también a Marcus, a Cari y a François. Cari, sabemos que hoy es un día feriado en Escandinavia, o sea que muchísimas gracias. Se quedó usted con nosotros, a pesar de que es un día de fiesta en su país. También quisiera agradecerle a la OCDE, Fabricio, las intérpretes, Nicole y María, y las asistentes también que han ayudado con la organización de este webinario. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a reunir el 5 de julio para el segundo webinario. Muchísimas gracias y hasta luego.